escuchando a los demás. Milena te aconseja. Compartiendo un día más. Su compromiso ahora es ayudar. No te sientas solo. Milena te orienta. Una vez más. Milena tu amiga. Escuchando a los demás. Milena dialoga. Tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga. Gracias a usted que nos sintoniza a esta hora del día. Está viendo Milena, tu amiga, el primer talk show de la televisión salvadoreña. Milena, cuéntanos cuál es el tema para este día. ¡Adelante! Bienvenidos a Milena, tu amiga. Así es, tenemos el privilegio de cerrar la semana siempre con buenos temas, con buenísima compañía de mis panelistas quienes pues abordamos juntos los temas. Hoy vamos a hablar de cómo curar viejas heridas, y una vieja herida es básicamente no aceptar una emoción o un conjunto de emociones sobre lo que ha sucedido en el pasado, y tenemos dolor cuando no se cumplen nuestras expectativas respecto a una situación, cuando tenemos aquello que queríamos, o bien cuando la vida nos ha traído lo que juzgábamos como malo, entre otras cosas. Hay bastantes heridas que de repente las venimos cargando en una mochila de emociones y florecen en nuestro presente, y eso es peligrosísimo. Por eso es necesario cicatrizar las heridas y sanarse. Conmigo está la psicóloga licenciada Catherine Sencente González. Bienvenida. También está el señor Mauro Vázquez, el líder del Ministerio de Discipulado. Bienvenido. Gracias. El licenciado Wilber Ebenor, catedrático universitario. Gracias, Milena. Bienvenido, Wilber. Y Julio Jiménez, él también es consejero familiar. Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros para este tema. De repente nosotros nos damos cuenta, y como lo dije, andamos una mochila llena de muchas emociones malas que no hemos sanado. Claro, y es que es importante perdonar y perdonarnos a nosotros. Regularmente, cuando han sucedido cosas en la vida que nosotros no hemos sabido perdonar, o no hemos sabido perdonar a otra persona, o no hemos sabido perdonarnos a nosotros por algo que no logramos, sucede algo en nosotros que se llama duelo. El duelo regularmente nosotros pensamos que es solamente por la pérdida de alguien, por la muerte de alguien. No, una pérdida laboral, una pérdida en una relación amorosa, una pérdida familiar también es un duelo, y vamos a poder identificar nosotros 5 diferentes etapas en el duelo. Primero es la negación, que nosotros vamos a decir, no, esto no es posible, eso no me pudo haber pasado a mí. Luego la ira, ese resentimiento hacia los demás y hacia conmigo misma. La fase de la negociación, de querer negociar esa situación. Luego viene la fase de la depresión, que las personas se deprimen, y luego se acerca la fase de la aceptación. Cuando estas 5 fases han sucedido, nosotros ya aceptamos esta situación, ya aceptamos o perdonarnos o perdonar a los demás. Y es que algunas veces nosotros decimos de que si yo perdono a esa persona, yo estoy olvidando lo que esa persona me hizo a mí, y es como darle un aporte a la vida de esa persona el perdón. Pero no, realmente el perdón es más satisfactorio para mí, es más sanación personal para mí que para la persona que me ha dañado. Ahora, generalmente, bueno, hay heridas de heridas. Yo considero que hay heridas, por ejemplo, la pérdida de un hijo, y es tan difícil cuando es diferente, por ejemplo, por una enfermedad que por un asesinato. O tal vez también la separación de alguien es diferente porque no se llevaban bien, no había compatibilidad, a por una infidelidad. Es decir, también es que esto depende de la coyuntura, de cómo sucedieron las cosas. Lo que ocurre es que todos en algún momento en la vida hemos dañado a otras personas, pero también hemos sentido lo que es el daño de otros o de otros hacia nosotros. El tema del perdón es una decisión personal, ¿verdad? Yo decido perdonar a alguien que no lo merece, quizás ni cuenta se dé que perdoné, y eso me facilita dar al siguiente paso, que es, como decía la licenciada, quitarse el peso que hay encima mío para poder liberarme de aquello. El tiempo no es cierto que cura las heridas, ¿verdad? Porque la herida en la medida en que la herida yo no hago nada por sanarla, se va a podrir, y va a comenzar a podrir otros
otras situaciones en la vida de aquella persona que sigue con ella. Es bien difícil que alguien quiera sanar una herida cuando ha pasado el tiempo. Claro. Es una decisión personal de perdonar y ahí es donde entra un tema en donde el Señor, Dios decide, bueno, has perdonado como yo te perdoné alguna vez, entonces vamos a sanar. Pero es una decisión personal. Ahora bien, de repente, como yo les mencionaba, ni siquiera no nos damos cuenta que tenemos ahí esas emociones vivas y como que repetimos los mismos errores o patrones en cuanto a nuestras relaciones. Esto tiende a suceder. Sí, bien estaba hablando la licenciada y lo retomó él con relación al perdón. Es bien importante. Yo estaba recordando algo. A veces no estamos enojados ni tan siquiera con las personas, con la situación de nosotros, sino estamos enojados o molestos llamémosle con Dios. Con la vida misma. Sí. Con la vida misma, pero estamos molestos porque mi hijo nació y se murió pequeño, estamos molestos porque tuve una relación con una persona, tal vez no estoy enojado con la persona, pero dice uno, ¿por qué Dios permitió esto? O sea, venimos y le echamos la culpa al ser superior, a Dios, y tenemos un problema, tenemos una falta de perdón en nuestro corazón. Y por eso, tal vez pueden pensar, han nacido un montón de iglesias, pero hay un montón de lugares donde le enseñan a uno, al ministerio que Dios le da a uno, llamémosle el ministerio de reconciliación. Hay mucha gente que está enojada no con las personas, hay mucha gente que está enojada con Dios y tal vez no entendemos las cosas que Dios ha hecho. Y es ahí donde tenemos que llegar a lo que decía ella, que el tema es cómo sanar la herida, pero que ella hablaba al principio del perdón. Y él hablaba de otra cosa bien bonita, que la decisión es personal. Hay personas que están viviendo amargamente porque no perdonan. Sí. Hay personas que tienen enfermedades, se llaman psicosomáticas, o sea, provocadas por la falta de perdón. Yo he orado por personas con cáncer y al decirles que perdonen, endurecen su boca y no quieren perdonar. Y a los días la misma enfermedad los ha matado. Y hay personas que han sido libres, se han perdonado a otra persona que las ha dañado o han perdonado lo que más cuesta ahora, cantidades de dinero que tal vez les han prestado, porque hasta eso se enojan. Entonces, cuando han perdonado, han sido sanadas. O sea, Dios las ha sanado y ha ocupado personas comunes y corrientes como nosotros. Claro. Ahora, en el ámbito incluso también laboral, de las relaciones interpersonales, si bien podemos perdonar, porque ellos han estado hablando del perdón, sí, pero necesariamente tenemos que seguir conviviendo con estas personas que nos han herido. Sí, obviamente en el ámbito laboral, por ejemplo, nosotros no escogemos a nuestros jefes. Ni subalternos. Ni subalternos, ni compañeros de trabajo. Sin embargo, tenemos que tener una buena convivencia para tener una buena armonía y la empresa al final nos ha contratado para que demos resultados. No nos ha contratado porque nos tiene lástima, porque no tenemos empleo. Simplemente nos están contratando para dar resultados. Sí. Y la convivencia es la mejor situación de vida que puede haber dentro de un ámbito laboral. A mí el tema en particular, desde la invitación, para mí tomó mucha relevancia por cuanto en el pasado también formé parte del ámbito periodístico y le di cobertura un poco a la guerra de este país, un poco a la firma de los acuerdos de paz y también el proceso de transición de la guerra a la paz. Hoy tenemos en esta misma semana, y por eso toma más relevancia este tema en particular, porque estamos hablando de viejas heridas, y aquí a raíz del fallo de 3 personas, de 3 salvadoreños dentro de una sala de lo constitucional, están abordando el tema de derogar la amnistía y esas viejas heridas que no estaban sanadas totalmente, sí, quedan al descubierto ante una sociedad muy convulsionada, con falta de principios, con falta de amor, además, totalmente polarizada, sí, con un nivel de delincuencia que desborda la conciencia social en todo sentido de la palabra. Y hoy tenemos en todos los medios de comunicación
el tema del perdón y el olvido. Retomar los acuerdos de paz donde no se ventiló el tema de amnistía ni de perdón. Esto fue establecido por miembros de la Asamblea Legislativa de 1993 y votan para el perdón y el olvido. Y es que hoy los que ostentan el gobierno, como los que están en oposición, están vinculados a muchos hechos dolosos. Todos tienen colita también, pues, es decir. Como decimos en buen salvadoreño, o quizás no tan buen salvadoreño, pero coloquialmente, todos tenemos cola que nos pisen. Claro. El tema es cuánto estamos dispuestos a perdonar, cuánto estamos dispuestos a esas cinco etapas que muy bien desarrolló la licenciada Catherine. En establecer todo es un proceso. En este ambiente yo he tenido la oportunidad de leer y escuchar a personas que perdieron a familiares y seres queridos durante el conflicto armado. Claro. Y hoy dicen, por favor, si nosotros no queremos justicia, ya eso pasen 1000 años o cientos de años alguien en la cárcel por un asesinato o por una situación que se generó en esa etapa de guerra. Yo lo que quiero es el perdón y olvidar ese dolor que me embarga. Hoy me han abierto nuevamente esa herida y me ha dolido volver a escuchar el tema de la guerra, el tema del programa de amnistía, que al final nos está haciendo de una u otra forma a salvadoreños más poco sensibles, diría yo. Ahora, pero ese tema también es interesante abordarlo, claro. Y el problema es que, pues yo creo que o es perdón y olvido para todos o no solo para unos pocos, ¿verdad? Estoy de acuerdo, pero sin embargo quedamos en el tema de la locura a la esperanza que nos depara a nosotros como salvadoreños. Abrir esas viejas heridas que al final en el conflicto armado en nuestro país, hermanos contra hermanos, familias contra familias, combatieron, perdieron seres queridos y hoy tienen ese dolor, ese rencor. Y es que nunca se sanaron esas heridas. Jamás. Nunca. Jamás. ¿Sabes que nosotros realmente, hablando de programas de salud mental, nunca hubo un programa de salud mental para la posguerra? Y la verdad es que las iglesias han hecho un buen trabajo porque han servido como un lugar donde puedan hacer una catarsis, donde a través del perdón de Dios ellos han podido, no todos, sanar sus heridas. Pero realmente la nación como tal nos debe eso a la sociedad. Y qué importante es que un profesional, como es el caso suyo, pues hubiera ayudado a todas estas familias a sanar esas heridas, licenciado. O preparar a todos los profesionales como ella y trabajadores sociales para garantizar una verdadera reinserción a la vida social de El Salvador después de 12 años de guerra. Sí, donde todos tuvieron pérdidas, todos al final, como salvadoreños. Pero bien, nos vamos a un corte. Hoy estamos hablando de cómo sanar esas viejas heridas, porque no podemos seguir así. Ya. Hoy estamos hablando de cómo sanar o curar esas viejas heridas y el ser humano está diseñado a veces para aceptar también todo lo que hay, lo que sucede en nuestro alrededor, en nuestra vida. El problema de las viejas heridas y de los consecuentes dolor, el dolor que venimos de repente cargando por años y años, es que a veces le decimos que no a ciertas cosas, no queremos aceptar, que creo que es uno de los primeros pasos. Además de eso también dejamos que esas emociones se queden y además vayan, como él decía, multiplicándose y haciendo otras, contaminándose. Creemos que a veces el tiempo por sí solo va a curar las heridas y eso no es cierto. Puede pasar mucho tiempo y realmente lo único que vamos a hacer es que esas heridas permanezcan o incluso se pueden profundizar. Entonces es importante que nosotros tomemos una decisión con respecto a las heridas. A veces la gente te puede decir, no, pero es que usted no entiende lo que yo he pasado. Licenciado, usted no entiende lo que es lo que le deje uno a un papá, usted no entiende qué es, qué sé yo, cada ser humano puede tener sus propias tormentas. Pero el paso de aceptar, eso me sucedió, eso me tocó vivir, claro. Creo que es parte de iniciar ya una terapia de curarse. Claro, una terapia de autocuración. Y es que en algunos casos pensamos que yo nunca voy a poder olvidar. Y es que no queremos que usted olvide. Los pacientes llegan a terapia y me dicen, ¿cómo voy a olvidar yo a mi hijo que se murió?
¿Cómo voy a olvidar yo todo lo malo que me hizo mi esposo? ¿Cómo voy a olvidar yo toda la violencia doméstica que yo sufrí? ¿Cómo voy a olvidar yo toda la violencia que mi mamá ejerció hacia mí? Yo no le pido que lo olvide. Realmente en el transcurso de las terapias vamos a ir identificando lo importante de la catarsis, usted la mencionó desde el principio, llegar a ese desahogo y llegar a esa sanación emocional, identificar que en algunos casos usted no fue la culpable, identificar que en algunos casos esa persona que le hizo a usted el daño tenía otros traumas también esa persona. Si esa generalmente si esa persona me dañó a mí, fue porque esa persona también la dañaron. Y hay que aprender a ser empáticos con los sentimientos y con los actos de esa persona. Obviamente, yo no voy a aceptar que me sigan dañando. Yo voy a frenar esa situación y no voy a permitir que me sigan dañando y no voy a permitir que llegue otra persona y me dañe de la misma manera. Pero sí aprender a ser empático, comprender que esa persona reaccionó o actuó de esa forma porque en algún momento quizás también dañó, y no es que usted va a perdonar y va a olvidar. Lo que va a hacer usted con esto de perdonar es que usted va a recordar sin dolor, y esa es la motivación que nosotros le damos a los pacientes en terapia. No se trata que usted olvide, que usted borre cassette como decimos frecuentemente, se trata que usted recuerde, pero que usted lo recuerde como una situación que fue dolorosa en su momento, pero que ahora esa situación a usted le ha ayudado para crecer en la vida, para superarse y para poder ser mejor cada día. Así es. Y requiere, por supuesto, de esa aceptación del hecho, de lo que sucedió. Y creo que ese es el primer paso para decir, ok, esto me tocó vivir, ¿verdad? Y no sentirse culpable, porque muchas veces la gente, ¿qué hice yo para merecerme esto? Creo que es el primer paso, ya no reclamarle a Dios, ya no reclamarle a la gente, sino que ver qué puedo hacer por mí mismo. Lo que ocurre es que el perdón que las personas deciden finalmente perdonar a alguien que le ha hecho un daño, lleva aparejada otro elemento sumamente importante, que a veces la gente no sabe manejarlo, pero que tiene que darse para que el perdón y las heridas comiencen a cicatrizar, y es realmente olvidar. Yo no puedo perdonar y no olvidar el daño ocasionado, porque entonces la herida no va a sanar. Y la decisión de perdonar... Y nos aprenden a veces muchas lecciones, sí, este es el problema. Y aparte es que yo puedo perdonar, pero si no olvido, entonces no es cierto, no he perdonado. Entonces, cuando yo hablo de la decisión de perdonar, en realidad solo pueden perdonar a aquellas personas que han experimentado, que una vez fueron perdonadas. Y me refiero que una vez Dios los perdonó. Entonces, cuando Dios perdona a alguien y esa persona realiza ese perdón que Dios ha hecho en su vida, le va a facilitar perdonar a los demás. Y es por eso es que el Señor en la Biblia pide a quienes ya perdonó que también lo hagan. Entonces, en ese sentido, el olvido, ¿verdad? El Señor se va a encargar del tema del olvido, porque eso va a sanar la herida. Y es que más que olvidar es aceptar que sucedió. Sí. Es aceptar que sucedió esa situación, y a medida yo acepte que sucedió, yo voy a poder perdonar y yo voy a poder recordar ya sin dolor, voy a poder recordar yo sin rencor. Sí. No, yo decía, de repente uno tiene que aprender las lecciones. Solo quizás voy a dar un dato para lo que estoy diciendo a manera de ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros leemos que cuando el Señor Jesús estaba ya crucificado, ¿verdad? Dice la Biblia que los soldados romanos se burlaban de él. Pero de repente cambió la situación, y cuando lo hirieron y salió agua y sangre de su costado, dice, y de repente, y él murió, y comenzaron a oír como voces y truenos y todo eso. Entonces dice que muchos de los soldados, de los que estaban ahí, que antes habían estado burlándose de él, entendieron que él era el Hijo de Dios. Entonces, pero al entender eso no es porque ahí lo entendieron y ya, Dios les permitió entenderlo. Entonces, la acción de perdón de Dios en ese momento con aquel soldado romano que había destrozado el rostro del Señor, por ejemplo, que la Biblia dice que era tan el golpe que le dieron que no nada de humano había en él, no se percataba, le habían destrozado la cara, y de repente en ese momento perdonarlos. Ese es el punto que creo que nosotros, no puedo yo... Cuesta aceptar, de repente en las parejas uno también tiene cierta culpa, o simplemente por el orgullo no perdonan a esta persona, y yo creo que al final uno es
que más va a sufrir de por vida. A veces la otra persona ya ni se acuerda de uno. Sí, retomando lo que decía él, está bien la terapia con la que empiezan, muy bonita, porque dice, o sea, no aceptan en un momento determinado, eso dicen, Sí. pero realmente uno no es libre de la falta de perdón si con todo su corazón no perdona. Exacto. El hecho de perdonar tal vez no significa, por ejemplo, si yo me separé con mi esposa y nos divorciamos, y el hecho de perdonar o de pedir perdón no significa yo volverme a acostar con ella. Por ejemplo, voy a decir un caso mío, yo me casé una vez y tuvimos problemas con mi esposa, nos divorciamos, nos separamos, pero un día Dios tocó mi corazón para ir donde ella y decirle, mira, yo vengo a pedirte perdón, perdóname, bueno, lo que me corresponde a mí. Pero eso no significa que va a regresar o volver. Hay muchas personas que ya tienen su vida hecha con otras personas y difícilmente pues van a ir a pedir perdón y quedarse con la persona. Pero sí es experimentar una libertad bien bonita de perdonar totalmente. Solamente así, porque si uno no perdona, o sea, si uno no perdona y está guardando... Ahora, ¿sabe que hay gente que ha llegado a pedir perdón y no se lo han aceptado? Sí, ok, han pedido, pero el problema no y es... lo hacen de corazón. Y lo hacen Sí, de corazón, pero oiga, se el arrepienten y problema, lo como decía ella, no es a quien uno le va a pedir perdón, sino la libertad que uno va a Es experimentar. decir, es el hecho de que, ok, yo ya hice lo que pude y ya Y sigo usted mi no vida. se quedó con aquel resentimiento, el remordimiento de conciencia de no pedí perdón, no me justifiqué, no acepté que cometí el error. En ese momento usted aceptó que cometió el error, fue y pidió perdón. Si no lo perdonaron, lastimosamente, pero usted tuvo la iniciativa de hacerlo y de corregir. Ahora vuelve, hay gente que no ha visto en velorios. Gente como llora, gente que tenía años de no hablarse, gente. Nunca ya le dieron no hay flores. solución, Wilber, ya no hay solución. No, yo tuve la anécdota y voy a hacerla saber, es decir, fallece un familiar nuestro y alguien muy cercano a mí, quebrado, totalmente, llorando, y se acerca, bueno, mírame, si vos no vas a derramar ni una lágrima. Y viene yo, quizás fue muy duro en ese momento, le hice saber lo siguiente, yo me porté bien con ella, tú le hiciste daño en vida, tú sí tienes derecho a llorar, yo no tengo por qué derramar una lágrima. Hay una situación difícil. De satisfacción de saber que tú hiciste bien las cosas, sí, claro. Sí. Entonces, con el tiempo, mi padre me dijo, ¿cuánta razón tenías? Que él estaba llorando por mi abuela. Entonces, es una situación, pero él en ese momento se estaba resignando a pedir perdón, en un momento en el cual nuestra abuela no lo estaba escuchando. Y así hemos sido todos nosotros, como bien señalaba el amigo, en cuanto a que en un momento a otro nosotros hemos cometido errores y hemos dañado a alguien. Así es. Y a veces hasta estas alturas no nos hemos acercado a pedir perdón, como bien lo señala él, para liberar. Karl-Heinz Wolfgang, un psicólogo alemán de la línea de Alfred Adler, hace ver lo siguiente, que si nosotros no perdonamos, esos muertos, le llama a él, los seguiremos cargando. Y llevaremos más dolor en el caminar por no soltar esos muertos y pedir perdón. Reconciliarnos con nosotros mismos para poder sanar esas heridas. Porque como bien señala nuestro amigo desde el punto de vista de espiritualidad, sentirse libre uno Claro. de haber solicitado el perdón, haberlo dicho de corazón, como bien señala, independientemente de que la otra persona no te perdone. Pero tú te quedas o vas saneando ese dolor que embarga, porque muchas veces cuando uno hace daño, también uno lleva el dolor. Claro. De la culpabilidad. De la Y culpabilidad. fíjense que yo lo veo así como usted lo ve. Que como piedras, hay piedras más grandes, piedras más Claro. pequeñas, dependiendo de esas heridas, ¿verdad? Que tan profundas. Imagínate tú no andar con todas esas cargas. Yo volviendo al tema, y quiero retomarlo, porque esto del perdón y curar las viejas heridas. Escuchando ayer en una radio a Ana Guadalupe Martínez, la Fit Fernández la estaba entrevistando, y ella dice, yo ya perdoné a todos los militares, incluso a Dawes. Entonces, una situación particular, ella tuvo su experiencia de guerra, fue objeto de
de tortura según los datos históricos y relatados por ella en algunos de sus libros. Ahí tenemos hoy también a Juan José Dalto, el hijo de Roque Dalto, que señala a dos prominentes hoy personajes de la política, un consultor y otro miembro del gabinete de gobierno, donde él dice: solo que pido es que se disculpen y perdonen, y que pidan perdón por la muerte de mi padre, y que nos digan dónde está el cadáver. O sea, una situación tremenda, que hay que irnos preparando como sociedad. Hoy que han abierto esta caja de Pandora, le digo yo, a este tema de la amnistía, hay que estar preparados. No es que se vaya a convulsionar nuevamente nuestra sociedad, porque creo que ya más dolor no podemos traer a nuestro pequeño El Salvador, pero es necesario que la sociedad como tal también perdone, porque aquí hubo personajes que firmaron por todo un pueblo, pero Elena, tú leías la definición de las viejas heridas y toda la parte del perdón. No cumplieron las expectativas de todo un pueblo y no las siguen cumpliendo porque hay muchos intereses, entre ellos que se pidan perdón, pero también que el pueblo los perdone a ellos por haber firmado algo que no fue consultado al pueblo. O sea, hay una situación muy dolorosa todavía como sociedad que no logramos sanear. Así es. Está difícil y muy difícil de hacer. Y fíjese que el problema que está sucediendo ahorita es porque empezaron, ¿verdad?, con este caso de los militares, y creo que eso empezó a convulsionar todo. Es como una avalancha. Que las avalanchas vienen y se empiezan a llevar todo al paso, al final se van siendo tan grandes y pero tan se ha convertido destructivas. en un círculo vicioso en nuestra sociedad. Estar convulsionados, estar de enemigos. Peleando si todo tú no el no estás a favor de lo que digo, son mi enemigo. Así es. Si no compartís mi ideología, yo Mire, no puedo compartir la tuya. Una vez escuché a una persona decirle eso a otro, era una reunión familiar, le decía: si tú no estás conmigo, sos mi enemigo. Le decía, ¿cómo es posible que en una familia uno no pueda ser tolerante, saber tú no tenés por qué creer lo mismo que yo creo, creer en el mismo Dios, no tenés por qué, igual te tengo que hablar. Y seguir conservando las relaciones familiares normales. Si tú eres de un partido, del otro, si eres del Barça, si eres real, que sí, yo tantas cosas que uno a veces es tan contrario en las familias. Para empezar, en el núcleo familiar. Si en el núcleo familiar nosotros no empezamos a aceptar nuestras diferencias, ¿verdad? ¿Cómo vamos nosotros como sociedad llevarnos con los demás cuando vemos pequeñas diferencias o grandes diferencias? Habría que establecer en nuestro país, es lamentable que exista incluso hasta una ley de convivencia. Hoy se está pidiendo, a raíz de este tema que está muy mediáticamente manejado, una ley para poder restaurar todo lo que nosotros hemos vivido y dar de una vez el perdón para tener un mejor El Salvador, que llevamos ya muchos años. Si hacemos historia, desde el 32 hasta la fecha, un país totalmente convulsionado, golpes de Estado, guerras, violencia intrafamiliar, delincuencia, una sociedad que no cree en sí misma y no confía. Sin esperanza. Sin esperanza. Ese es el punto más delicado. Yo respaldo la opinión de los compañeros y amigos acá presentes, porque hay una situación de rescatar la espiritualidad de este pueblo, creo que por ahí de volver a ver hacia Dios, de redimirnos, de ser humildes principalmente y ligeros para poder vivir. En realidad por ahí va la solución, ¿verdad? Porque solamente el tema de las emociones es como un mar turbulento que no vamos a poder, o sea, eso siempre va a estar en movimiento, es inestable el tema de las emociones. Por eso el tema del perdón en realidad es un regalo que Dios nos ha dado a todos, a la humanidad, a los que creemos en Él, porque es una institución que nos permite no solo sanar las heridas, sino que quitarnos peso. Entonces nos quitamos peso, aquella gran mochila llena de piedras se la dejamos al Señor y aquí está, y Él sabrá qué hacer con ella y la tira al mar, ¿verdad? Y viene la parte del olvido, que es con ello que al final cuadramos, ¿verdad? La sanidad para el perdón. Hay una persona que un día de eso estaba escuchando que decía que en cuanto a empresas, ella con su empresa, había en la competencia, se había metido mucho en contra de ella, la difamó, la trató de inhabilitar en licitaciones, etcétera, y ahora ella se daba cuenta de algo una falta que había hecho esta empresa y que ella tenía el poder de inhabilitarlos por 5 años, es decir, que esa empresa por 5 años ya no iba a poder trabajar, y se quedaba realmente razonando la decisión que tenía que tomar. Y fíjese que ella dice, a raíz de que estaba un poco más metida en las cosas de Dios, dice: yo no puedo porque no es coherente con lo que yo estoy escuchando, ir a inhabilitarlo
y el pan que le va a dar a sus hijos y todos sus empleados. ¡Wow! Esas son las acciones que necesitamos hoy en día. Claro. Pero realmente, ¿qué la movió a eso? A tener misericordia al final de esa empresa y de ese enemigo, porque al final es un enemigo. El temor de Dios. Entonces sí, yo creo que estamos muy en línea. A veces la falta de humildad de decir... No, y la falta de sí, espiritualidad, es decir, esto la falta de valores. Por eso es que somos seres tripartitos al final. Yo creo que la parte espiritual no la podemos negar. En ese sentido, yo creo que el tema para sanar la herida, la gente tiene que saber de que es absolutamente necesario estar conscientes de que una vez fueron perdonados, porque nadie puede dar algo que no tiene. O sea, yo no puedo perdonar si no he sido perdonado, no sé qué es eso. Entonces, en ese sentido es que va orientada a sanar heridas. Pero cuando uno sabe que, porque a veces la soberbia no te deja decir yo he fallado. El orgullo. El orgullo, exacto. A veces estamos como, o sea... Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada, entonces hasta es un pleito. O no reconoce el error. Exacto, sí. Exacto. Es bien difícil cuando hablamos con personas que no tienen la humildad para aceptar que también todos nos equivocamos. Nos vamos a un corte, regreso inmediato, estamos hablando de cómo sanar viejas heridas. Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores en el Facebook. Siempre puedes estar ahí opinando, dándole like a nuestra fanpage para que tú veas cuál es el tema del día y también pues participar en la pregunta. Hoy dice, cuando te hirieron por primera vez definitivamente duele, pero ¿qué pasa cuando te hieren nuevamente de la misma forma y con las mismas palabras? ¿Duele menos, más o simplemente ya eres inmune al dolor? Vamos a ver qué tiene que decir Mari Canel. Dice, duele igual, solo que la segunda vez ya se toma con madurez y se asimila mejor. Eli Cáceres, pues a mí ya me da igual porque la verdad hoy en día hay hombres infieles y uno tiene que ser fuerte y no decaer. Someta Moisés, duele menos porque el resultado ya se conocía. Julisa Polanco, las palabras agresivas lastiman más que nada en el mundo y más cuando es por segunda o tercera vez. Eso es peor y a veces hasta hacemos problemas fuertes, sin embargo cada palabra tiene su soporte o su estado. Yo de mi parte soy demasiado sentimental y algo que me digan en serio duele y hace mucho daño. Bendiciones y muy buenos temas. Gracias, Julisa. Bodega Emi dice, cuando ya te hirieron por segunda vez te vale, ya no duele el corazón, ya superó la primera decepción y ya puedes sobrevivir a todo, porque nadie muere de amor. Julisa Polanco, pero cada vez te enseñan a ser más fuertes e inmunes a las palabras, pero simplemente confiar en Dios y que todas esas personas que lastiman tengan un mejor pensar. Rachel González, pues somos humanos, es mentira que no vamos a sentir nada, pero cuando se repite ya es más aceptable en cuanto a aceptarlo, pero no por eso lo vamos a compartir. El tiempo cura todo y la distancia igual, siempre hay que darnos nuestro lugar y decirnos que valemos mucho como persona. María Torres, pues por segunda vez creo que duele más y hieren más porque tú piensas que no te va a volver a pasar nunca y si se vuelve a repetir entonces te duele aún más, es mi punto de vista. Bueno, están hablando acerca a veces de relaciones de amistad o de pareja. Generalmente lo de viejas heridas, como seres humanos lo ventilamos en el tema amor, en el tema infidelidad. Sí. Y hay que retomar, yo soy de la opinión, igual que nuestra compañera profesional en el ámbito de la psicología, que hay que retomar la historia. Es importante ver qué se hizo en el pasado para tener actitudes diferentes para en no el presente por supuesto. Y que a futuro tengamos una mejor prosperidad como seres humanos, como sociedad. Y al final yo creo que Dios nos dio la vida con el objetivo de que busquemos la felicidad y no estar en una tribulación de dolor, de amargura, de rencor, de odio, de venganza. De venganza. ¿Sí? Porque no sanar una vieja herida te puede provocar el deseo de vengarte. Hoy que hay más disposición para adquirir un arma, por ejemplo, y que se ventilan muchas armas en este país, están a libre albedrío. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la amnistía. A mí me preocupa en el hecho de que lo que usted acaba de decir, Milena, que la gente tenga hoy más oportunidad de vengarse de algo que sucedió hace 25, 30, 35 años y que hoy quiera vengarse porque pueda buscar la manera de dañar a esa persona que sabe que le hizo daño a un familiar
y hoy pueda tener la oportunidad. Hay que tener mucho cuidado a las autoridades, instituciones de gobierno, a las iglesias, a la sociedad en general, a cuidarnos a sí mismos y cuidar nuestro entorno familiar para que la comunidad como tal pueda tener mejor armonía. Porque la herida no se va a sanar tomando venganza o justicia por la propia mano. No se va a sanar. Al contrario, creo que podemos Bueno, de hecho, entorpecer hace todo. poco oíamos una noticia que nos conmovió a todos, ¿verdad? De la familia, de la familia que mataron aquí hace poco por robarle dinero. Sí. Entonces, pero el señor de la casa quedó vivo. Entonces, y él vio cuando mataron a su esposa y a su hija. Entonces, ¿qué va a perdonar? Tiene capacidad de perdón él hacia las personas que le hicieron ese daño. Ese es un punto que había que tomar en cuenta. Claro. Entonces, la institución del perdón que la Biblia nos enseña, alcanza para eso y más. Entonces, porque el Señor nos perdonó eso y más. Lo que pasa es que, ahí vuelvo una vez más, es un tema de voluntad, ¿verdad? Es decir, yo estoy decidido a perdonar y olvidar. Pero lo interesante es que puede restaurar relaciones que se perdieron o que están destruidas o dañadas otra vez. Entonces, la institución de perdón permite oxigenar todo eso. Y fíjese que en cuanto a lo del perdón, yo escuché una vez también que era importante si a veces esa persona no está ya con vida o simplemente no tengo comunicación con esa persona, no sé dónde está ni quizás una foto, el nombre, pronunciarlo, pero decirlo, yo fulanito te perdono por este daño que me causaste, por esta herida tan tremenda, por expresar. Claro, hacer una terapia conductual del perdón. Esto ayuda. Retomando lo que nos decía el licenciado, es muy importante, lo vamos a hacer de una forma gráfica. Cuando usted tiene un golpe, por ejemplo en la pierna, a las mujeres nos pasa mucho cuando golpeamos, y pasa por otra esquina y se vuelve a golpear, y luego llega un momento en el que el golpe se le olvida que lo tiene y no le duele, pero usted se lo toca nuevamente en la esquina de la mesa y duele más, y cada vez duele más, o usted tiene una herida y luego se vuelve a hacer más grande la herida y más grande la herida y más grande la herida. Si usted no perdona, el rencor y el remordimiento que usted guarda cada vez va a ser más grande. El rencor no se va a quitar solo, tiene usted que perdonar. Hablábamos fuera de cámaras que cuando trabajamos en terapia psicológica, en terapia individual con los pacientes y llegan a sesión por alguna dificultad, por ejemplo, que tienen un enojo constante que no se pueden quitar y les enoja todo y lo magnifican. Y tratemos de especificar cuáles son las situaciones que a usted le enojan. Todo me enoja que mi esposo no deje las cosas en su lugar, me enoja que mis hijos no salgan rápido para el colegio, me enoja que mi mamá me grite, me enoja que haya tráfico. Realmente lo magnifican y todo les enojan. Y cuando nos vamos a sus antecedentes y a los primeros momentos de su vida en la que yo tuve enojos, hablamos de su adolescencia, hablamos de su niñez, llegamos a un momento de su infancia en la que tal vez su mamá la golpeaba, o tal vez su papá lo golpeaba, o tal vez sus papás se divorciaron, y esa situación a ella le enojó y no resolvió, y realmente esto fue un duelo que esta persona no resolvió y lo ha traído por el largo camino de su desarrollo evolutivo, y ahora que ya es una persona adulta, casada, este enojo se ha magnificado, y es que realmente el enojo no se va a quitar solo, si no perdona lo que pasó en su infancia. Entonces primero hay que trabajar lo que sucedió en su infancia, tratar de curar esas viejas heridas, muy bien dicho en el tema, para poder perdonar lo que nos está sucediendo ahora. De acuerdo a lo que estamos hablando, fíjese que el entorno de cómo sanar las heridas, yo creo que, como lo decíamos con él, si Dios no está, no llamemos religiones porque la gente confunde que esta religión o la otra religión. Dios, todos creemos en un Dios. Entonces, ¿quién es el único que nos podría ayudar en un momento determinado a poder perdonar? Solo Dios. Que nosotros vayamos y que nosotros le pidamos a ese Dios. Sí. Fíjese que leemos la mayoría en nuestro país, decimos o repetimos y decimos Padre nuestro, o sea, la oración que estás en los cielos, pero no la terminamos de leer. Eso lo podemos ver en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículos 9 en adelante, donde habla Padre nuestro que estás en los cielos, pero allá como el versículo 13 o 14 dice que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar a mí. O sea, nosotros no sanamos nuestras heridas porque no perdonamos.
Entonces, y si no perdonamos en un momento determinado, cuando estemos frente a Dios, porque un día vamos a estar frente a Dios. Entonces eso nos lleva a una conclusión, que la institución del perdón no es exactamente humana, sino que es un regalo de Dios para la humanidad. Es un regalo. Porque nadie va a poder perdonar, e insisto, ¿verdad? Porque si sus Dios propias no lo fuerzas. perdonó, no lo va a poder hacer. Porque, ¿cómo? Difícil. O sea, me ofendieron. El ego, hay temas de ego, hay temas de soberbia, hay temas de intereses incluso. Y claro, no va a poder perdonar, pero solo va a poder perdonar, o va a poder aliviar su carga quizás con algún tipo de terapia o algo, pero el verdadero perdón realmente es cuando decide perdonar, porque entiende que una vez fue perdonado, y cada quien sabe lo que Dios le ha perdonado. En ese sentido, definitivamente podemos llegar a la conclusión con lo que él dice, que la institución del perdón, que básicamente es la sanidad de todas las heridas, es una institución creada por Dios para la humanidad. Es un regalo de Dios para la humanidad. Y hay que entenderlo así al final. Y realmente usted mencionaba que incluso está relacionado a algunas enfermedades. Definitivamente. El dolor, la falta de la perdón. somatización que nos hablaba el pastor desde el principio. Las enfermedades, casi que la mayoría, son somáticas. Cuando hablábamos fuera de cámaras que llegan personas a consulta que tienen un dolor de brazo, que tienen un dolor de pierna, y luego asociamos cuando ya no hay rasgos fisiológicos, ya se llevó evaluación médica, no hay ningún tipo de dificultad fisiológica, no hay ningún problema en sus huesos, no hay ningún problema médico, pero realmente el paciente siente el dolor y experimenta el dolor y lo tiene, y es que el paciente ahí lo tiene, no es que se lo está inventando, para él es real, a él le duele, pero luego retomamos qué situaciones de su vida le han dado dolor, y regularmente cuando algo nos duele, cuando algo emocional nos duele, nosotros pensamos, ¿en qué parte de mi cuerpo me duele? Me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, alguna parte de mi cuerpo me duele, y asociamos ese dolor físico cuando nos sucede una situación emocional similar de dolor que nos pasó con anterioridad y estamos nosotros en ese momento somatizando. Ahora, fíjense que sirve también un poco, y creo que es un bálsamo para cuando nosotros somos los que nos hemos equivocado, y es, ¿qué puedo hacer para reponer ese dolor que causé? Digamos, hay gente que de repente debería de acercarse al que dañó, debería, o qué sé yo, alguien que represente algo, pedir perdón en nombre de todos los que estaban involucrados. Esto también es sanador, güey. Es una etapa de reconciliación, diría yo, en cuanto a que podamos establecer un estilo de vida, una actitud que nos permita vivir, en el sentido de que estamos sanando nuestro pasado, nuestra forma de conducta, nuestra forma de hablar, porque incluso nosotros salvadoreños tenemos una forma muy tosca de tratarnos. En el tratamiento que hacemos hacia los otros seres humanos, siempre que causamos dolo. En nuestro país nos hemos deshumanizado, nos hemos vuelto demasiado insensibles, nos burlamos del mal ajeno, nos causa placer ver a alguien más que está fracasando. O que se equivoque. O que se equivoque. No aplaudimos el éxito de nuestro vecino. Sí. Si está haciendo algo en favor de su hogar, que compró un nuevo vehículo, adecuó mejor su hogar, comenzamos con una envidia rara, a lo que yo me refería, a envidiar demasiado feo. A lo que yo me refería es, por ejemplo, un padre que abandonó a sus hijos. Qué tremendo es que venga 20 años después, pero al final, si viene y pide perdón y quiere restituir ese dolor, tal vez en esa ocasión puede ayudarles, qué sé yo, a comprarle una casa con su esposa, o hacer algo que a veces incluso lo material jamás te va a sustituir, pero a veces quieren hacer algo por lo que no pudieron hacer. Pero también hay que ver una situación, lamentablemente en los hogares disfuncionales de nuestro país, cuando hay una separación, hay una carga de dolor extrema en uno de los dos miembros de los adultos. Pero el error es muchas veces que el adulto que se queda con los hijos no ayuda a enmendar ese error. Carga emocionalmente al hijo. Sí, que tu papá era malo, tu papá quiso. Y eso es un gran error. Y eso es lo peor que se puede hacer. Entonces, no educamos con amor. Por consiguiente, no vamos a tener amor, ni vamos a recibir amor. ¿Cuál va a ser el resultado? Siempre el odio, el rencor, ¿verdad? Es muy difícil que como sociedad... Pero qué bonito que lo haya tocado, porque eso sucede
Lamentablemente sí. Lamentablemente lo que más prevalece en esas separaciones de hogar, el que se queda con los hijos generalmente influye de manera negativa hacia el que abandonó el hogar, que no necesariamente tiene que ser el culpable. Y a veces los problemas de adultos exactamente se tienen que resolver como adultos. Exacto. Y dejar a los hijos lo más sanos, fuera del contexto, que crezcan sanamente. Le agradezco mucho, creo que gracias a ustedes. Es un tema muy enriquecedor. Siempre vamos a tener ocasiones que debemos de trabajar por sanar esas heridas y escuchen, trabajar, porque es un proceso. El perdón incluso es un proceso, pero el que va a salir más bendecido vamos a ser nosotros, ¿verdad? En ese proceso. Les agradezco mucho y para ayuda pues siempre están los especialistas a la orden. Todo mi cariño, nos vemos más de cerca en Facebook, Twitter e Instagram como Milena Mayorga. Hasta el lunes.